La idea de renovar la casa siempre había estado en mi mente. Las paredes, que alguna vez brillaron con colores vibrantes, ahora parecían grises y apagadas, reflejando mi propia rutina. Cada rincón me recordaba a los días monótonos, a las tareas que se acumulaban sin fin. La cocina, donde solía experimentar con recetas nuevas, se había convertido en un espacio de recuerdos más que de creatividad. A medida que pasaban los años, la chispa de la vida familiar se había desvanecido, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue. Decidí que era hora de hacer algo al respecto. Un día, mientras observaba cómo el sol iluminaba las baldosas del patio, tomé la decisión: sería el momento de darle un nuevo aire a nuestro hogar. Así que llamé a un contratista local. La idea era simple: una renovación que transformara no solo las habitaciones, sino también mi estado de ánimo. Sin embargo, al compartir mis planes con mi esposo, su reacción fue desalentadora. Se encogió de hombros y dijo que no tenía tiempo para eso. Su trabajo lo mantenía ocupado más horas de las que podía contar. Me sentí frustrada y sola en esta búsqueda por revitalizar nuestro hogar y nuestra vida juntos. Los días pasaron y él seguía ausente, las noches eran largas y silenciosas. Finalmente el día de la renovación llegó. El contratista llegó puntual con su equipo y herramientas ruidosas. Me sentí emocionada al ver cómo comenzaban a despegar la pintura vieja y a preparar las paredes para una nueva capa de color. Pero lo que realmente captó mi atención fue el joven sobrino del contratista. Era un chico delgado con una sonrisa despreocupada y ojos llenos de curiosidad. Mientras el contratista daba instrucciones sobre lo que debíamos hacer, el sobrino se acercó a mí con entusiasmo desbordante. ¿Te gustaría elegir los colores?, me preguntó mientras sostenía un par de muestras en sus manos. Su energía era contagiosa y me hizo olvidar por un momento la apatía que me rodeaba. A medida que avanzaban los trabajos en la casa, él se convirtió en mi compañero inesperado. Hablábamos sobre todo, desde nuestros lugares favoritos en Valencia hasta nuestras tradiciones familiares durante las festividades locales. Sus historias sobre aventuras pasadas me hicieron reír y sentirme viva otra vez. Sin embargo, había algo más profundo en nuestra conexión, algo prohibido e intrigante. Mientras él mezclaba pintura o colgaba cuadros, yo no podía evitar robarle miradas furtivas. Cada sonrisa compartida parecía encender una chispa dentro de mí que había estado apagada durante años. Los días transcurrieron entre risas y charlas amenas hasta que supe que mi esposo estaría fuera más tiempo del habitual debido a compromisos laborales inesperados. Esto creó un vacío en casa, uno donde yo podía ser simplemente yo misma sin la presión del juicio ajeno. Una tarde soleada, mientras organizábamos algunas cajas viejas en el trastero, nuestras manos chocaron accidentalmente al alcanzar un objeto al mismo tiempo. En ese instante fugaz sentí una conexión intensa, como si todo lo demás desapareciera alrededor nuestro. Miré sus ojos por un segundo demasiado largo antes de apartar la vista rápidamente. Lo siento, dijo él con una risa nerviosa mientras se sonrojaba levemente. No hay problema, respondí tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía desbocado. A medida que continuábamos trabajando juntos, cada pequeño gesto parecía cargar el aire con electricidad, cada mirada compartida era como un pacto silencioso entre nosotros dos. Sin embargo, sabía muy bien cuál era la realidad: esto no podía ser más que una ilusión pasajera alimentada por el deseo de escapar. Las semanas pasaron rápidamente entre pintura fresca y muebles reorganizados. Cada día era como una nueva oportunidad para descubrirme a mí misma lejos del rol monótono de ama de casa aburrida. Aún así, la sensación persistente de culpa acechaba tras cada sonrisa compartida con él. Un día decidí preparar café para ambos después de una mañana agotadora trabajando en el jardín trasero lleno de malas hierbas olvidadas. Mientras servía las tazas humeantes en la mesa del patio bajo el sol brillante, él comenzó a contarme sobre sus sueños e inquietudes personales, historias profundas sobre su vida fuera del trabajo familiar. Cada palabra resonaba dentro de mí como si abriera puertas cerradas hace mucho tiempo, anhelos ocultos brotaban entre nosotros como flores silvestres después de la lluvia. En ese momento comprendí cuán atrapada me sentía en mis propias decisiones pasadas y cuán ansiosa estaba por cambiar mi destino. Es difícil encontrar algo auténtico hoy en día,
comentó mientras miraba hacia el horizonte donde se perdían los edificios antiguos de Valencia bajo el cielo azul claro. Asentí sin poder articular palabra alguna, solo podía sentir cómo esa conversación nos acercaba más uno al otro mientras el mundo exterior seguía girando sin compasión por nuestras circunstancias. En medio del caos emocional creciente entre nosotros dos surgió aquel beso accidentalmente robado, un instante cargado con toda la tensión acumulada durante semanas enteras, un momento donde todo lo prohibido pareció volverse posible por unos breves segundos antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego ardiente. Ambos nos quedamos paralizados por unos instantes antes de reír nerviosamente intentando restarle importancia al acontecimiento ocurrido, pero sabíamos muy bien que nada volvería a ser igual después del roce furtivo entre nuestros labios. Así comenzó todo. Una chispa encendida entre paredes recién pintadas mientras afuera Valencia vibraba con su vida cotidiana ajena a nuestra pequeña revolución personal escondida entre trabajos manuales y conversaciones sinceras llenas de anhelos ocultos por cumplir algún día. Las semanas siguientes a aquel beso furtivo transcurrieron entre risas y miradas cómplices. Cada día, el sobrino del contratista llegaba con una energía contagiosa que iluminaba mi rutina gris. Las paredes de la casa se llenaban de color, pero también de un aire nuevo que me hacía sentir viva. Mientras él pintaba o arreglaba algún detalle, yo lo observaba desde la distancia, sintiendo un cosquilleo en el estómago cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Una tarde, mientras revisábamos los planos de la renovación, él comenzó a contarme sobre su vida. Su voz era suave y cautivadora. Habló de sus sueños, de cómo deseaba viajar por el mundo y conocer lugares lejanos. Me contaba anécdotas divertidas sobre sus amigos y sus viajes improvisados. Cada historia era un destello de libertad que contrastaba con mi vida cotidiana. Me sentía atrapada en un ciclo monótono donde las horas se deslizaban sin significado. ¿Y tú? Me preguntó un día. ¿Qué sueñas hacer? La pregunta me sorprendió. No estaba acostumbrada a reflexionar sobre mis propios deseos. La rutina había borrado esas inquietudes de mi mente. Sin pensarlo, respondí. Siempre quise aprender a pintar. Él sonrió como si hubiera descubierto un tesoro escondido en mí. Propuso que me enseñara mientras continuábamos con la renovación. Así comenzamos a compartir más momentos juntos, entre risas y pinceles. Una tarde calurosa, mientras trabajábamos en el jardín trasero, el ambiente se tornó más íntimo. El sol brillaba con fuerza y la brisa suave acariciaba nuestras pieles. En medio de una conversación sobre las flores que habíamos plantado, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma herramienta. Fue un instante breve pero cargado de electricidad. Nos miramos fijamente y el mundo exterior desapareció por completo. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que significaba ese roce. No deberíamos, comenzó él, pero no terminó la frase. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias o en lo que dejaría atrás al dar ese paso, me acerqué y lo besé nuevamente. Nos besamos con una mezcla de confusión y deseo compartido, era como si hubiéramos cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. A partir de ese momento, todo cambió entre nosotros. Las conversaciones se volvieron más profundas, los silencios más cargados de significado. A menudo nos encontrábamos robando momentos a solas entre las tareas del hogar, riendo como adolescentes al descubrir un secreto compartido. Sin embargo, había una sombra constante, la presión por mantener las apariencias ante mi esposo y mi familia seguía acechando cada uno de nuestros encuentros. Las dudas comenzaban a asomarse en mi mente, ¿hasta dónde podría llegar esta relación? Cada vez que pensaba en mi vida familiar, una punzada de culpa atravesaba mi pecho. Un día decidí invitarlo a tomar café después del trabajo en una pequeña cafetería cerca del taller donde estábamos renovando la casa. Quería conocerlo más allá del rol del sobrino del contratista, quería saber quién era realmente. El aroma a café recién hecho llenó el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada del bullicio del lugar. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, él compartió sus sueños e inseguridades, yo hablé sobre mis frustraciones como ama de casa atrapada en rutinas interminables. A veces siento que no soy suficiente, confesó él con sinceridad. Que siempre estoy persiguiendo algo inalcanzable.
Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, me sentí reflejada en su lucha interna por encontrar su lugar en el mundo. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada conversación sincera. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una carga emocional abrumadora debido a la culpa que empezaba a acumularse dentro de mí. El remordimiento por traicionar a mi esposo crecía como una sombra oscura detrás de cada rayo de luz que compartíamos juntos. Una tarde decidí hablar con él sobre mis sentimientos contradictorios. No sé si esto es correcto, le dije mientras jugaba nerviosamente con la taza. Mi vida está llena de responsabilidades. Él me miró fijamente antes de responder. Lo entiendo. Pero también creo que mereces ser feliz. Sus palabras resonaron como un eco profundo en mi corazón. Deseaba ser feliz, pero no sabía cómo lograrlo sin romper todo lo que había construido hasta ahora. La tensión aumentó cuando comenzamos a trabajar juntos hasta tarde algunas noches para terminar los detalles finales antes del regreso inesperado del esposo tras un viaje prolongado por trabajo. La presencia constante del tiempo corriendo contra nosotros hacía que cada instante fuera más intenso. Una noche particularmente calurosa mientras limpiábamos después de un día agotador, nuestra mirada se encontró nuevamente cargada de esa chispa innegable. Sin poder contenerme más ante la atracción palpable entre nosotros, lo atraje hacia mí nuevamente y repetimos aquel gesto prohibido, nos besamos otra vez. El momento fue fugaz pero dejó claro que nuestra conexión iba mucho más allá del simple coqueteo, había algo genuino entre nosotros que desafiaba toda lógica y razón. Mientras nos separábamos lentamente tras aquel beso robado lleno de promesas silenciosas e incertidumbres futuras, supe que ya no podía ignorar mis propios deseos ni seguir viviendo atrapada entre las paredes frías y vacías del hogar familiar sin buscar algo más significativo para mí misma. Las semanas continuaron avanzando rápidamente hacia el final del proyecto, cada día se sentía como un paso hacia lo inevitable, el regreso definitivo a la rutina familiar o dar el salto hacia algo desconocido e incierto junto al sobrino del contratista. A medida que los días transcurrían, la tensión entre nosotros se volvía palpable. Cada encuentro en la casa, cada mirada furtiva, se cargaba de un significado nuevo. La obra avanzaba, pero lo que realmente se transformaba era mi interior. Las paredes que antes me parecían opresivas comenzaron a ofrecerme un refugio donde mis pensamientos podían volar lejos de la monotonía de mi vida cotidiana. El sobrino del contratista se acercaba con más frecuencia, y su presencia ya no era solo un recordatorio del deseo prohibido. Comenzamos a hablar más abiertamente compartiendo historias que revelaban nuestras inseguridades. Él hablaba de sus sueños, de cómo deseaba salir de la sombra del éxito de su tío. Siempre he sentido que no soy suficiente, confesó una tarde mientras organizábamos unas herramientas en el taller improvisado. Sus palabras resonaron en mí, yo también había sentido esa presión de ser más que una simple ama de casa. Todos tenemos nuestras batallas, le respondí, intentando ofrecerle algo de consuelo mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes grises. En esos momentos, la conexión crecía más allá del simple coqueteo. Nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo, anhelando algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde particularmente cálida, mientras pintábamos una habitación juntos, nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior pareció desvanecerse. La risa y las bromas se detuvieron en seco cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo pincel. La chispa fue instantánea, como si el aire entre nosotros estuviera cargado con electricidad. Sin pensarlo, me acerqué un poco más y nuestros labios se encontraron en un instante cargado de tensión. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo que eso significaba. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos tocado una llama ardiente. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin voz, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando la misma confusión que yo sentía. No sé qué hacer, admitió con sinceridad. Pero no puedo evitarlo. En ese momento comprendí que esto iba más allá del simple deseo físico, había algo emocional fluyendo entre nosotros. Las noches siguientes fueron difíciles, mis pensamientos giraban alrededor de lo sucedido y la culpa me acompañaba como una sombra constante.
¿Era posible encontrar felicidad en medio del caos? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por esta conexión inesperada? Mi vida familiar seguía allí intacta pero distante, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un día decidí salir a caminar por las calles vibrantes de Valencia para despejar mi mente. Las luces parpadeantes y el bullicio del mercado me ofrecieron un respiro momentáneo. Pero incluso allí sentía su presencia cerca, su risa resonando en mis oídos y su mirada penetrante aún grabada en mi mente. Mientras recorría los puestos llenos de frutas frescas y flores coloridas, una parte de mí anhelaba volver a sentir esa chispa nuevamente. La rutina diaria seguía siendo igual: preparar comidas, limpiar la casa y atender las necesidades familiares, todo ello mientras escondía este nuevo secreto que me consumía por dentro. Cuando regresé a casa esa tarde encontré al sobrino esperando en el taller con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos, haciendo eco a mis propios pensamientos inquietos. Me senté frente a él mientras intentaba controlar mi respiración acelerada. «¿Qué pasa?», pregunté con voz temblorosa. «Lo que pasó entre nosotros». «No puedo dejarlo así», confesó con sinceridad desgarradora. Sus ojos brillaban con un fuego interno que me atraía aún más hacia él. «No quiero ser solo un capricho para ti». La culpa volvió a golpearme con fuerza, sabía que estaba jugando con fuego al dejar crecer esta conexión tan peligrosa e intensa. «Mi vida es complicada», respondí finalmente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo confusa que estaba sintiendo. «Lo entiendo», dijo él suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas. «Pero también entiendo lo que siento por ti». Sus palabras hicieron eco dentro de mí como un canto lejano lleno de promesas inciertas. Las horas pasaron rápidamente entre conversaciones profundas y momentos llenos de silencios significativos hasta que caímos nuevamente en ese abismo emocional donde nuestros labios se encontraron otra vez, esta vez con mayor necesidad y urgencia. Al apartarnos tras ese beso robado nuevamente cargado de emociones contradictorias y deseos ocultos, una parte de mí sabía que estábamos cruzando límites peligrosos sin poder detenernos. La incertidumbre comenzó a calar hondo en mi pecho cuando escuché el sonido familiar del auto familiar acercándose al garaje. Mi esposo llegaba antes de lo esperado después del trabajo habitual. «Debo irme», susurró el sobrino con preocupación evidente mientras miraba hacia la puerta principal donde pronto aparecería mi esposo. «Sí. Tienes razón», respondí sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí, ese miedo aterrador ante la posibilidad real de ser descubierta o perder todo aquello por lo que había luchado durante años. Nos miramos por última vez antes de separarnos rápidamente para retomar nuestras rutinas diarias como si nada hubiera pasado entre nosotros, aunque ambos sabíamos muy bien lo contrario. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría llevarnos hacia destinos inesperados e inciertos. Mi esposo entró justo cuando intentábamos restablecer nuestras apariencias normales, su sonrisa habitual contrastando fuertemente con la confusión interna que experimentábamos ambos en aquel instante crítico donde todo parecía estar al borde del colapso emocional. Mientras compartíamos una cena silenciosa esa noche bajo el mismo techo familiar donde había encontrado consuelo durante tantos años, pero ahora solo sentía claustrofobia emocional creciente ante cada bocado tragado sin ganas ni sabor alguno. Mi mente divagó hacia futuros inciertos llenos tanto potencial como peligro inminente, esperando cualquier oportunidad para salir completamente fuera del control establecido por decisiones pasadas tomadas sin pensar demasiado profundamente sobre sus consecuencias reales. El ambiente en casa se tornó tenso tras la llegada de mi esposo. A pesar de que intentamos actuar con normalidad, la atmósfera estaba cargada de secretos. Las sonrisas se volvieron forzadas y las miradas esquivas. La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintinear de los cubiertos sobre los platos. Cada bocado era un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. Después de la cena, me retiré a la sala, buscando un momento a solas para reflexionar. El eco de las risas del sobrino del contratista resonaba en mi mente. Había algo en su forma de hablar, en su mirada, que me hacía sentir viva. Un instante fugaz que había cambiado todo. Pero el peso de la culpa empezaba a hacerse más pesado, cada pensamiento sobre él era como una carga que arrastraba mi conciencia.
Mientras trataba de concentrarme en una serie que solía disfrutar, no podía evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí. La rutina diaria se había convertido en una prisión dorada, y ahora tenía la llave para abrirla, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. Al día siguiente el contratista llegó temprano con su sobrino para continuar con las reformas. Mi esposo se había ido a trabajar y yo me encontraba sola en casa con ellos dos. La tensión entre el joven y yo era palpable, cada mirada furtiva encendía una chispa que me llenaba de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. ¿Te gustaría ayudarme a elegir los colores para las paredes?, le pregunté, intentando mantener la conversación ligera mientras mi corazón latía desbocado. Él asintió rápidamente, sus ojos brillando con un destello de complicidad. Mientras revisábamos las muestras de pintura en la mesa del comedor, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Su risa fue contagiosa y pronto ambos estábamos disfrutando del momento como si no hubiera nada más importante en el mundo. ¿Qué colores te gustan más?, preguntó él, inclinándose hacia mí mientras sostenía una muestra azul claro. Creo que este podría funcionar bien, es fresco y alegre, respondí sin poder evitar sonreírle. El tiempo pasó volando entre risas y comentarios sobre cómo transformar nuestra casa. Pero cuando escuché el sonido familiar del coche de mi esposo aparcando frente a casa, un escalofrío recorrió mi espalda. La realidad regresó como un balde de agua fría, debía mantener las apariencias. Mi esposo entró justo cuando estábamos terminando de elegir los colores. La tensión creció nuevamente al ver su expresión curiosa al notar nuestra cercanía. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sí, solo estamos eligiendo algunas cosas, respondí rápidamente intentando sonar despreocupada mientras sentía que el joven se alejaba lentamente hacia la cocina. La cena esa noche fue aún más tensa que la anterior. Mi esposo hablaba animadamente sobre su día laboral mientras yo luchaba por mantenerme presente en la conversación. Mis pensamientos estaban completamente absortos en lo ocurrido durante el día, y cómo había sentido esa conexión tan intensa y prohibida con su sobrino. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, decidí salir al jardín para tomar aire fresco antes de acostarme. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente sobre mí mientras mis pensamientos giraban alrededor del joven y nuestras interacciones recientes. Justo cuando estaba a punto de regresar adentro, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y ahí estaba él, su rostro iluminado por la luz tenue del jardín parecía más atractivo bajo ese manto estrellado. No pude evitar seguirte, dijo con voz suave mientras se acercaba lentamente. No quiero incomodarte. No es eso, es solo, esto es complicado, respondí tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras mi corazón latía desbocado nuevamente. Lo sé, dijo él acercándose aún más hasta quedar muy cerca mío. Pero no puedo dejarlo pasar. Y así fue como pasamos la noche juntos. No había planeado nada, pero allí estábamos, rodeados por el silencio nocturno donde cada palabra parecía innecesaria. Nuestros corazones hablaban por sí mismos mientras nos perdíamos uno en el otro sin importar lo que pudiera suceder después. La mañana siguiente llegó rápidamente, desperté sintiéndome renovada pero también llena de dudas sobre lo ocurrido anoche. Las primeras luces del día me recordaron lo frágil que era nuestra situación. Cada decisión tendría consecuencias inminentes. Mientras desayunaba sola esa mañana, mis pensamientos eran confusos. ¿Qué significaba esto? ¿Era simplemente un escape momentáneo o algo más profundo? La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, sabía que debía enfrentar mis responsabilidades pero también sentía una necesidad apremiante por explorar esta nueva conexión emocional. En medio de mis pensamientos atormentados sonó el teléfono. Era mi amiga llamando para invitarme a un evento social esa noche en Valencia. Deberías venir. Será divertido, dijo ella entusiasmada al otro lado de la línea. No sé, tengo algunas cosas pendientes, respondí evasivamente mientras recordaba lo sucedido anoche con el sobrino del contratista. Vamos. Necesitas salir un poco, te prometo que será refrescante. Su insistencia era contagiosa pero también inquietante. No quería enfrentar a nadie ni dar explicaciones sobre mi vida personal actual. Finalmente accedí a asistir al evento,
aunque sabía que sería complicado manejar mis emociones allí frente a otras personas y especialmente si llegara a encontrarme con alguien conocido. Mientras tanto, los recuerdos del joven seguían asaltando mi mente, sus risas resonaban como ecos dentro de mí junto con ese beso robado lleno de promesas silenciosas e inexploradas hasta ahora. A medida que avanzaba el día hacia esa noche prometedora pero incierta, me di cuenta de lo difícil que sería decidir qué camino tomar, seguir atrapada en esta vida monótona o arriesgarlo todo por algo desconocido pero tentadormente nuevo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté con la sensación de que el tiempo se había detenido, como si cada segundo estuviera cargado de una tensión palpable. A pesar de la calma exterior, mi mente estaba en un torbellino. La noche anterior había sido un giro inesperado en mi vida, una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos regresaban al joven y a nuestra conexión. ¿Qué significaba realmente para él? ¿Era solo un juego o había algo más profundo en sus intenciones? La inquietud crecía dentro de mí como un fuego que no podía apagar. No podía evitar preguntarme si estaba lista para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El timbre sonó abruptamente interrumpiendo mis cavilaciones. Abrí la puerta y encontré a una amiga en el umbral. Su mirada era intensa y llena de sospechas. «Hola, te vi ayer en el taller», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Todo bien?» «Sí, claro», respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Sabía que ella era perspicaz y no le pasaría por alto nada extraño en mí. ¿Seguro? Parecías diferente, continuó observándome detenidamente. Sentí un escalofrío recorrerme, su intuición era aguda y temía que pudiera leer entre líneas. Solo he estado ocupada con la renovación, intenté restarle importancia a su comentario. «Ah, sí, eso dicen todos», respondió con una risa nerviosa. «Pero cuéntame más sobre eso». «¿Y tu esposo? ¿No está ayudándote?» La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Mi esposo había estado ausente mucho más de lo habitual por trabajo y eso me había dado espacio para explorar lo que sentía por el sobrino del contratista. Sin embargo, ahora esa ausencia se convertía en un peso sobre mis hombros. «Él tiene mucho trabajo últimamente», dije evasivamente. Mi amiga pareció captar mi incomodidad y su expresión se tornó seria. «No quiero meterme donde no me llaman, pero si necesitas hablar, estoy aquí». Sus palabras resonaron en mí como un recordatorio inquietante de las decisiones que tomaba sin pensar en las repercusiones. Mientras ella hablaba sobre temas triviales, yo apenas podía concentrarme en sus palabras, mi mente seguía volviendo al joven y al beso robado que habíamos compartido. La idea de perderlo me llenaba de pánico. Era evidente que él deseaba algo más profundo, sus miradas decían mucho más que 1000 palabras. Cuando finalmente se despidió tras una conversación superficial sobre la vida cotidiana, me sentí aliviada pero también ansiosa. Sabía que debía aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que se complicara aún más. El día transcurrió lentamente mientras los trabajos continuaban en casa. El sonido del martillo y el olor a pintura eran constantes recordatorios del cambio inminente en mi vida. El sobrino llegó justo después del almuerzo, su presencia irradiaba energía juvenil y entusiasmo por el proyecto. A medida que trabajábamos juntos, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia y cada vez sentía ese cosquilleo familiar recorrerme la piel. Sin embargo, también noté un cambio sutil en su comportamiento, parecía más serio y contemplativo. ¿Todo bien?, le pregunté durante un descanso mientras observábamos cómo los trabajadores colocaban azulejos nuevos en la cocina. «Sí, solo pensando», respondió con un tono pensativo. «¿Sobre qué?», indagué con curiosidad. Él dudó antes de hablar, sobre nosotros, lo que pasó anoche. Su voz era baja pero firme. Una ola de nerviosismo me atravesó, no sabía qué responder ni cómo enfrentar esa conversación sin arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. «Fue solo un momento, impulsivo», logré decir finalmente intentando minimizarlo aunque sabía muy bien lo contrario. «No creo que sea solo eso», replicó él con sinceridad visible en sus ojos oscuros.
Siento algo más fuerte aquí. El aire entre nosotros se volvió denso, las palabras flotaban sin respuesta clara mientras ambos nos mirábamos fijamente. En ese instante comprendí lo complicado del camino por delante. Si decidíamos seguir adelante con esto, habría consecuencias inevitables para ambos. La tarde avanzó lentamente mientras trabajábamos juntos en silencio incómodo tras esa revelación mutua. Mis pensamientos estaban atrapados entre el deseo y la culpa. Cada golpe del martillo resonaba como un eco lejano de lo que podría ser o no ser entre nosotros. Al caer la noche y después de despedir a los trabajadores, nos quedamos solos en la casa casi vacía. El silencio era abrumador pero también reconfortante a su manera extraña. Fue entonces cuando él dio un paso adelante hacia mí, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. No quiero perderte, confesó suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas cálidas y firmes. El mundo exterior desapareció momentáneamente mientras esos segundos parecían estirarse infinitamente ante mí, todo lo demás dejó de importar por completo cuando nuestras manos se encontraron así nuevamente, un simple gesto lleno de significado oculto. La tensión creció hasta hacerse palpable entre nosotros hasta que finalmente hablé, no sé si estoy lista para esto. Las palabras salieron casi sin quererlo, eran sinceras pero también llenas de temor ante lo desconocido. Él asintió lentamente como si entendiera cada parte del dilema interno que enfrentaba. Solo quiero ser honesto contigo sobre cómo me siento. Un suspiro escapó involuntariamente de mis labios al escuchar sus palabras. Nunca había imaginado estar tan conectada emocionalmente con alguien tan joven e inesperado como él. Y así quedamos allí parados, dos almas perdidas buscando respuestas, cuando el sonido repentino del teléfono rompió nuestro momento íntimo como un trueno inesperado durante una tormenta tranquila. El timbre resonó por toda la casa mientras ambos intercambiamos miradas confusas e inquietas antes de dirigirme hacia donde dejé el móvil olvidado sobre la mesa del comedor. Al contestar escuché la voz familiar al otro lado. Hola cariño, soy yo. Era mi esposo quien llamaba desde su oficina después de varios días fuera. Su tono sonaba cansado pero decidido a preguntar sobre cómo iba todo. Sentí una punzada helada atravesar mi pecho ante su llamada inesperada justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro. ¿Qué haría ahora? La voz de mi esposo resonaba en el teléfono, y cada palabra me recordaba la vida que había llevado hasta ese momento. ¿Cómo va la renovación? ¿Todo en orden?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y cansancio. Miré a mi alrededor, el caos de la reforma a mi alrededor, las paredes a medio pintar, y el eco del silencio que había dejado su ausencia. La chispa de lo que había comenzado con el sobrino se encendía en mi interior, pero debía mantener las apariencias. Sí, todo bien. El sobrino está haciendo un buen trabajo, respondí, tratando de sonar casual. La conversación continuó, pero mis pensamientos vagaban hacia él. La forma en que sonreía mientras trabajaba, como sus ojos brillaban al compartir historias de su vida. Era un contraste tan marcado con la monotonía de mis días. La llamada terminó y quedé sola con mis pensamientos. La lucha entre lo que debía ser y lo que deseaba se intensificaba. Me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar familiar y la nueva realidad que comenzaba a explorar. La idea de asistir al evento social en Valencia me llenó de incertidumbre. Podría ser una oportunidad para redefinir mi identidad. Al día siguiente, mientras observaba al sobrino trabajar en una esquina de la casa, no pude evitar acercarme. ¿Te gustaría ir a un evento este fin de semana? ¿Hay algo especial en la ciudad?, le pregunté sintiendo cómo las palabras salían con más entusiasmo del que pretendía. Él levantó la vista, sorprendido por la invitación. ¿Tú crees que es buena idea? Podría ser complicado, respondió con cautela. Su expresión cambió cuando mencioné el evento, había una mezcla de deseo y temor reflejada en su mirada. No tiene por qué ser complicado, insistí, intentando convencerme a mí misma tanto como a él. Pero sabía que había mucho más en juego, no solo era un evento social sino un paso hacia lo desconocido. La discusión sobre asistir o no se tornó tensa rápidamente. ¿Qué es lo que quieres realmente?, me preguntó, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas profundas. Sentí una presión creciente en mi pecho, su pregunta resonaba dentro de mí como un eco interminable. Quiero sentirme viva otra vez,
respondí sin pensar demasiado. Las palabras salieron antes de poder frenarlas, revelando una parte de mí que había mantenido oculta durante años. ¿Y eso implica estar conmigo?, cuestionó él con un tono serio pero vulnerable al mismo tiempo. La pregunta me dejó sin aliento, era una línea divisoria entre lo correcto y lo deseado. No sé si estoy lista para eso, murmuré sintiendo como el peso del dilema caía sobre mis hombros como una losa pesada. La tensión creció entre nosotros hasta volverse palpable, ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos. Justo cuando pensábamos encontrar claridad, sonó el teléfono nuevamente, era mi esposo llamando otra vez para preguntar sobre los avances en casa. Voy a tener que colgar, dije rápidamente antes de escuchar su voz más allá del teléfono, ya no podía soportar esa doble vida durante más tiempo. El sobrino asintió lentamente mientras yo hablaba por teléfono, podía ver cómo procesaba toda la situación con preocupación y frustración. Después de colgar, el silencio se hizo denso entre nosotros mientras pensábamos en las decisiones difíciles que teníamos por delante. Con cada día que pasaba, las paredes del hogar parecían cerrarse más sobre mí, cada rincón recordaba mis responsabilidades como ama de casa y esposa. Sin embargo, también recordaban esos momentos robados junto al sobrino, las risas compartidas y las miradas furtivas llenas de significado oculto. A medida que se acercaba el fin de semana y el evento social se perfilaba en el horizonte, empecé a sentirme ansiosa pero emocionada al mismo tiempo. Era una oportunidad para salir del caparazón donde me había encerrado tanto tiempo. Pero también sabía que asistir significaría enfrentar no solo mis deseos ocultos sino también los riesgos involucrados. El día del evento llegó finalmente, decidí vestirme con algo especial para marcar esta nueva etapa en mi vida. Al mirarme al espejo antes de salir, vi a una mujer diferente, alguien dispuesta a desafiar sus propios límites y buscar su propia felicidad fuera del rol impuesto por otros. Mientras caminaba hacia el lugar del evento en Valencia, sentí mariposas revoloteando en mi estómago, cada paso era un recordatorio tanto del riesgo como del deseo latente por vivir algo nuevo e inesperado. Al llegar allí la vibrante atmósfera festiva me envolvió casi instantáneamente, luces brillantes iluminaban las calles adoquinadas y los sonidos alegres resonaban por doquier. Pero también sentía esa sombra acechante detrás de mí, la posibilidad constante de encontrarme con alguien conocido o incluso con mi esposo. Mientras buscaba entre la multitud alguna señal familiar o algún rostro conocido para anclarme a esta nueva realidad temporalmente distendida, vi al sobrino acercarse desde lejos. Su presencia era reconfortante pero también inquietante ante todo lo sucedido recientemente entre nosotros. Lo saludé con una sonrisa nerviosa mientras él se acercaba más rápido de lo esperado, parecía decidido a hablar conmigo sobre nuestras inquietudes antes siquiera de entrar plenamente al bullicio del evento. ¿Estás lista para esto?, preguntó directamente mientras nos encontrábamos apartados del bullicio generalizado alrededor nuestro. Su mirada intensa buscaba respuestas sinceras mientras yo intentaba controlar mis emociones desenfrenadas ante su cercanía física. No estoy segura, respondí honestamente mientras mirábamos hacia adelante juntos hacia la multitud festiva llena de vida e incertidumbre igualmente palpable ante nuestras elecciones personales inminentes. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Estábamos parados sobre un precipicio emocional donde cualquier decisión podría llevarnos hacia direcciones irreversibles e inesperadas. De repente escuché voces conocidas tras nosotros, giré rápidamente para encontrarme cara a cara con amigos comunes y familiares cercanos quienes parecían dirigirse directamente hacia nosotros sin advertir aún nuestra presencia oculta. El corazón comenzó a latir más rápido mientras comprendía que este encuentro podría cambiarlo todo. La música resonaba en el aire, mezclándose con las risas y murmullos de los asistentes. La sala estaba decorada con luces brillantes y mesas elegantemente dispuestas. A pesar de la atmósfera festiva, mi corazón latía desbocado, recordándome la razón de mi inquietud. Había decidido asistir al evento social, pero la ausencia del sobrino me dejaba un vacío difícil de llenar. Mientras caminaba entre la multitud, trataba de mantener una sonrisa en mi rostro. Las conversaciones se entrelazaban a mi alrededor, pero mis pensamientos estaban lejos. El miedo a ser descubierta me acompañaba como una sombra. Cada vez que veía a alguien conocido, un escalofrío recorría mi espalda.
¿Qué pasaría si alguien notaba el cambio en mí? ¿Si alguien percibía el secreto que guardaba tan celosamente? De repente lo vi. Mi esposo estaba en la esquina de la sala, hablando animadamente con un grupo de amigos. Su risa resonó en mis oídos como un eco lejano. En ese instante el mundo se detuvo por un segundo. La culpa me invadió y sentí que las paredes comenzaban a cerrarse a mi alrededor. ¿Te encuentras bien?, preguntó una amiga que se acercó a mí, notando mi expresión desconcertada. Sí, solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Ella asintió y se alejó para saludar a otros conocidos, dejándome sola nuevamente con mis pensamientos. La idea de enfrentar a mi esposo con toda la verdad me aterrorizaba. Había estado tan absorta en mis propios deseos que había olvidado lo que significaba estar comprometida con otra persona. La música cambió y todos comenzaron a moverse al ritmo de una melodía alegre. Observé cómo las parejas bailaban con alegría despreocupada mientras yo permanecía estática en un rincón, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Decidí darme un respiro y salir al balcón para tomar aire fresco. El cielo estrellado sobre Valencia era hermoso, pero no podía disfrutarlo como antes. El peso del secreto era demasiado pesado para llevarlo sola. Mientras contemplaba las luces titilantes de la ciudad desde lo alto, recordé las palabras del sobrino: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Esa frase resonó en mí como un mantra doloroso. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente seguir ocultando mis deseos tras una fachada perfecta? De pronto escuché pasos detrás de mí y giré rápidamente para encontrarme cara a cara con mi esposo. Su mirada era inquisitiva y había una chispa de preocupación en sus ojos. ¿Te encuentras bien?, preguntó nuevamente, esta vez con más seriedad. Solo necesitaba tomar un poco de aire, respondí, tratando de mantener la calma. Él asintió pero no pareció convencido. He notado que has estado diferente últimamente. El estómago se me revolvió ante su observación directa. No sé a qué te refieres, dije rápidamente. Te veo distante, continuó él sin apartar la mirada. Si hay algo que quieras compartir. Una parte de mí quería confesar todo, los momentos robados, las risas compartidas y los besos furtivos bajo el ruido del trabajo en casa. Pero otra parte sabía que hacerlo solo traería dolor y caos a nuestras vidas. Todo está bien, insistí mientras intentaba sonreírle nuevamente. Él suspiró y miró hacia el horizonte antes de cambiar el tema hacia cosas triviales sobre amigos comunes y proyectos futuros. Mientras hablaba, sentí como su voz se desvanecía lentamente, mis pensamientos estaban centrados en lo que podría haber sido si hubiera tomado otro camino. La noche avanzó sin mayor novedad y yo luchaba por mantenerme presente en cada conversación superficial mientras el deseo por el sobrino crecía dentro de mí como una llama incontrolable. El recuerdo de sus ojos brillantes me seguía incluso aquí, rodeada de gente conocida y amorosa. Cuando finalmente decidimos irnos del evento, sentí una mezcla de alivio y frustración al mismo tiempo. Mi esposo parecía satisfecho por haber pasado tiempo juntos, sin embargo, yo sabía que había algo más profundo que no podía ignorar por más tiempo. Al llegar a casa el silencio era abrumador. Cada paso resonaba como un eco vacío por los pasillos vacíos del hogar donde había construido tantos recuerdos felices junto a él. Me detuve frente al espejo del vestíbulo, allí estaba yo, una mujer atrapada entre dos mundos irreconciliables. En ese momento escuché mi teléfono vibrar sobre la mesa, era un mensaje del sobrino: estaré aquí mañana para terminar los últimos detalles. Mis manos temblaron al leerlo. Esa simple frase encendió nuevamente la chispa dentro de mí. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?, murmuré para mí misma mientras miraba fijamente al espejo reflejado ante mí. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa traviesa y sus ojos llenos de vida contrastando con la monotonía diaria que había estado viviendo durante años. Al amanecer decidí enfrentar mis miedos. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería hacer con esta relación prohibida antes de continuar adelante sin mirar atrás. Me vestí rápidamente mientras pensaba en cómo abordar esta situación delicada cuando finalmente llegara él al hogar nuevamente. ¿Debería hablarle sobre mis sentimientos? ¿O simplemente dejarlo fluir como hasta ahora?
El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos, tomé aire profundo antes de abrir la puerta sin saber qué esperar detrás de ella. Y ahí estaba él, radiante como siempre pero también llevando consigo una carga emocional palpable. La puerta se abrió lentamente y el aire fresco de la tarde entró en la habitación. El sobrino del contratista estaba allí, con una mirada que mezclaba preocupación y anhelo. Su presencia era un recordatorio de todo lo que había estado sucediendo en mi vida. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave como si supiera que algo no estaba bien. Me quedé quieta, sintiendo el peso de su mirada. Era un momento crucial, un instante en el que todo lo que había estado ocultando amenazaba con salir a la luz. Sí, solo necesito hablar contigo, respondí finalmente, sintiendo que cada palabra era una carga. Hice un gesto hacia el interior de la casa, invitándolo a pasar. Mientras caminábamos hacia la sala, mis pensamientos se agolpaban como nubes oscuras en el cielo. Nos sentamos en el sofá, y él me miró fijamente. He notado que algo ha cambiado, dijo después de un largo silencio. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios miedos. Tu esposo también lo ha notado. El simple hecho de mencionar a mi esposo me hizo sentir una punzada de culpa y confusión. No sé qué hacer, admití. Siento que estoy atrapada entre dos mundos. La verdad era que cada día se hacía más difícil mantener las apariencias mientras mi corazón latía por algo prohibido. ¿Qué quieres realmente?, preguntó él, sus ojos profundos buscando los míos. En ese instante comprendí que no solo estaba hablando de mí, también hablaba de él y de lo que habíamos compartido. La conexión entre nosotros había crecido más allá de un simple coqueteo. Quiero ser feliz, respondí con sinceridad, aunque sabía que esa felicidad podía venir a un alto precio. La conversación se tornó más intensa, las emociones estaban al borde de desbordarse. ¿Y tu esposo?, cuestionó él con cautela. Su voz era firme pero llena de comprensión. No puedo seguir así, dije con firmeza, aunque mi interior temblaba ante la idea de romper la rutina establecida durante tantos años. Era como si estuviera al borde de un precipicio, lista para dar el salto sin saber qué había al otro lado. En ese momento sonó mi teléfono móvil, el nombre en la pantalla me hizo dudar por un segundo. Era mi esposo. Miré al sobrino y vi cómo su expresión cambiaba a medida que comprendía la gravedad del momento. No puedo contestar, murmuré sintiendo cómo la presión aumentaba a mi alrededor como si las paredes mismas estuvieran cerrándose sobre mí. Él extendió una mano y tomó la mía suavemente. Tómate tu tiempo para decidir. Sus palabras eran un bálsamo para mis dudas, pero también una carga pesada sobre mis hombros. La llamada continuó sonando mientras yo luchaba con mis pensamientos. Finalmente decidí silenciarlo, dejando atrás esa parte de mi vida por unos instantes más. ¿Y si te digo que quiero más?, preguntó él inesperadamente, su voz temblando ligeramente al pronunciar esas palabras llenas de significado. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra parecía tener su propio peso y significado oculto detrás del deseo compartido y el miedo a lo desconocido. No sé si puedo manejarlo, respondí honestamente mientras sentía cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante la posibilidad de perderlo todo o ganar algo nuevo e incierto. Lo único seguro es lo que sientes ahora, dijo él suavemente mientras me miraba intensamente a los ojos. En ese momento sentí una mezcla abrumadora entre el deseo y la culpa, era una batalla interna difícil de ganar. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente o tomar cualquier decisión clara sobre nuestro futuro juntos o separados, sonó nuevamente mi teléfono móvil, esta vez era un mensaje: te necesito en casa ahora. El pánico se apoderó rápidamente de mí al leer esas palabras secas y directas provenientes del hombre con quien había compartido tantos años y momentos cotidianos. Mi corazón latía desbocado mientras miraba al sobrino del contratista. Sabía que este mensaje significaba que debía regresar a mi realidad inmediata. No puedo seguir así, petí casi en un susurro mientras me levantaba del sofá rápidamente para buscar mis cosas. Él se quedó allí sentado por un instante antes de levantarse también, nuestras manos aún estaban entrelazadas cuando nos dirigimos hacia la puerta principal juntos. Esto no ha terminado,
dijo él con determinación en su voz mientras nos deteníamos frente a la puerta abierta hacia el mundo exterior lleno de posibilidades y peligros al mismo tiempo. No sé qué pasará después, respondí mirando hacia abajo antes de volver a encontrarme con sus ojos llenos de esperanza y temor por igual. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar del motor del coche acercándose por nuestra calle. Ese sonido inconfundible significaba solo una cosa: mi esposo estaba llegando a casa anticipadamente. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras sentía cómo cada segundo se convertía en una eternidad. Tenía dos caminos frente a mí: quedarme aquí y enfrentar las consecuencias o salir corriendo hacia lo desconocido junto al sobrino del contratista. El tiempo parecía detenerse cuando finalmente tomé una decisión impulsiva. Abrí rápidamente la puerta para salir justo cuando vi su figura acercándose desde lejos. Y entonces todo cambió en cuestión de segundos. Vi cómo él me miraba confundido desde el coche mientras yo cerraba tras de mí esa puerta tan familiar pero ahora tan ajena. Un silencio ensordecedor llenó el aire justo antes del grito ahogado dentro mío ante lo inevitable: no había vuelta atrás.